Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo uno de los videos más esperados del año y así es, en esta ocasión vamos a hablar de mis peores lecturas hechas en el 2020. Quiero mencionarles que siempre me causa un poco de conflicto hacer estos videos porque me cuesta escoger como que las peores lecturas y sobre todo este año creo que leí bastante, muchos libros me gustaron, pero creo que la gran mayoría de los libros que leí en el 2020 se me hicieron X. Siento que ni fueron muy buenos ni fueron muy malos. Entonces, cuando estaba haciendo la lista, la verdad es que no había tantas opciones, lo que por un lado fue bueno, pero por el otro lado también fueron historias que medio me pasaron de noche. Y pues les quiero contar que sí hay tres o cuatro que sí siento que son lecturas muy malas y las demás son lecturas que siento que pudieron haber mejorado en un u otro aspecto. Y bueno, sin mucho más preámbulos, solo les quiero comentar que estas son lecturas que yo hice en el 2020 y no necesariamente que hayan sido publicadas en el año 2020. También les comento que estas son mis opiniones personales y no necesariamente tienen que ser las suyas ni son las correctas. Tengan en mente que todo esto es subjetivo con base a la experiencia de cada persona, sus gustos y otros detalles. Y bueno, ya, sin mucho más, empecemos. En el puesto número 10 les tengo el libro Había una vez, pero al revés, de Vivian Mansour. Este es un libro de literatura infantil bastante corto que la verdad siento que me debió algo. Y les cuento brevemente que Vivian Mansour tiene un libro que se llama Familias Familiares, que a mí me encanta y se los recomiendo muchísimo si les gusta la literatura infantil. Y si quieren reírse de verdad, creo que es una historia que vale muchísimo la pena. Entonces cuando vi este libro en la plataforma de Bookmate dije, ay, lo quiero leer porque me gustó muchísimo aquella otra obra de la autora y debo decir que este libro me decepcionó bastante. Son historias muy breves que raramente pasan de 2 o 3 páginas y que de hecho tienen a veces 2, 3, 4 párrafos. Entonces la problemática que tuve con este libro es que las historias son tan cortas que siento que no había una historia, ¿no? Era más una presentación de hechos o de personajes y se acababa la historia. Y desgraciadamente por esa situación tuve que poner este libro en la lista. Debo decirles que no es malísimo, pero como les digo, siento que se quedó a medias y que no nos completó las historias. Y eso me disgustó. Después, en el puesto número 9, les tengo un libro muy famoso que se llama El hombre más rico de Babilonia, del autor George Clason. Este es un libro ya bastante antiguo, tiene yo creo que como 70, 80 años de que se publicó. Y la verdad es que este libro lo puse aquí porque se me hizo extremadamente aburrido y repetitivo. Es un libro que en sí tiene algunos conceptos que son buenos, pero la historia es tan repetitiva y en el libro nos cuentan 5 conceptos básicos que son ahorrar el 10% de lo que ganas, reunirlo y amasarlo hasta que ya puedas invertir en algo, hacer una buena investigación y saber exactamente a dónde vas a invertir y por qué. Y posteriormente, pues seguir más o menos este ciclo hasta que el dinero crezca y luego puedas invertir en cosas más grandes. Y básicamente esos son los 4 o 5 conceptos que se manejan a lo largo de la obra y lo que hacen en este libro es contarnos estos mismos conceptos en varias historias con varios personajes y que poco a poco nos van contando cómo ellos los aplicaron para llegar a tener pues mucha riqueza tanto monetaria como también personal y espiritual. Personalmente siento que el libro fue demasiado largo y que los conceptos se podían pasar en 1 o 2 hojas, entonces pues sí se me hizo un libro largo innecesariamente. Después pasemos a la posición número 8, que es el libro de Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Héctor García Prunzó y Frances Mireles. Este libro lo escuché como un audiolibro en YouTube y debo decirles que no me acabó de convencer porque estuve escuchándolo y básicamente lo que hace este libro es resumir muchas ideas de otros libros y el problema que tuve no fue solo que hicieran eso, sino que siento que el libro no aportó nada nuevo. Yo últimamente he estado leyendo muchos libros de autoayuda, de superación, de no ficción, más o menos relacionados con temáticas similares y siempre me llevo 1 o 2 enseñanzas de cada libro, ¿no? Para serles honestas, yo creo que muchos de los libros de autoayuda tienen mucha paja o tal vez pues tienen mucha paja para la persona ya en cierto momento, pero siempre hay 2 o 3 cosas que hacen que el libro valga la pena y yo por eso sigo leyendo libros de esto, porque siempre hay una que otra cosa que se me queda y el problema que tuve con este libro es que no sentí que me llevara a nada. Es un libro que hace referencia a el libro de Flow de Mihaly, que nos habla un poquito de cómo es esta situación de que tú te sientas en este estado de flow o de fluir, donde estás muy concentrado y estás disfrutando la actividad que haces. También hace referencias a algunos conceptos que nos presenta Víctor Frank en su libro de El hombre en busca del sentido y también hacen referencia
a una investigación que se ha hecho sobre las zonas azules y estas zonas en donde la gente llega a vivir muchos años y con muy buena salud. Y también hay un libro que yo ya leí que se llama algo así de las zonas azules, de Dan Butler, que les dejo la portada aquí y de hecho ya tengo una reseña. Entonces, como este libro hacía muchas, pero muchas referencias a todos estos autores y básicamente hacían resúmenes de sus libros y luego los autores nada más como que proseguían un poquito, pero no aportaron nada, el libro se me hizo pues malo. Otra cosa es que después estuve leyendo un poquito más del Ikigai y me di cuenta que el Ikigai es toda una teoría muy buena que habla sobre la pasión, sobre lo que queremos hacer para los demás, sobre la satisfacción personal y algunas otras cosas. Y eso yo no lo vi reflejado en el libro. Entonces me dio mucho coraje que los autores no hablaran a profundidad de el Ikigai como tal y que se fueran pues básicamente a copiar información de otros autores. Después, en la posición número 7 les tengo un cuento muy cortito que se llama La nariz de Nikolai Gogol. Este es un libro que vi recomendado cuando estaba buscando así como que clásicos y lo empecé a leer y la verdad es que me llamó bastante la atención porque nos cuenta la historia de un hombre que un día amanece sin nariz y literalmente el libro es de cómo él va a buscar a la nariz y un poco qué es lo que pasa con la nariz en el Inter. Y por un lado se me hizo una historia interesante, pero no vi cuál era el fin y de repente pues el libro se acaba y uno se queda reflexionando sobre qué era exactamente lo que quería lograr el autor, porque habla un poco de cuál es la importancia de la nariz para las personas y en sí para el rostro, pero no sentí que hubiera más profundidad. No sé si el problema fui yo que no leí entre líneas y no vi la profundidad o si de plano no la había. Pero el punto es que no me gustó mucho, así que quise ponerlo en esta lista. En el puesto número 6 está la novela gráfica Pyongyang de Guy Delis. Esta es una novela gráfica en la cual el autor nos habla de su experiencia cuando estuvo un tiempo de visita y trabajando en Corea del Norte. Y lo que no me gustó de este libro es que el autor hace demasiados juicios y demasiadas preguntas que en algún momento siento que son totalmente válidas y necesarias, pero en otras ocasiones siento que no se pone en los zapatos de los otros, siento que es muy incisivo y se mete demasiado en la historia cuando no es algo necesario o pertinente. Entonces me desesperó un poquito su actitud, a pesar de que siento que el libro en sí no es malo porque sí nos cuenta qué es lo que él vio en Corea del Norte, cómo vive la gente, cómo trabajan, en sí cómo es la vida diaria ahí o más o menos qué es lo que le cuenta a la gente. Por otro lado, siento que hace demasiados juicios de valor, que ve todo desde una perspectiva occidental y desde una perspectiva que no sé si es la más correcta, a pesar de que probablemente lo es. No me gustó mucho la forma en la que él externa y en la que él habla de muchas cosas que suceden, entonces sí, por eso lo quise poner aquí, porque no me gustó eso. En el puesto número 5 les tengo otro libro clásico y es El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro la verdad es que yo no entiendo por qué es tan famoso. Leí una traducción, creo que en inglés, entonces no estoy muy segura de si la traducción era muy buena o no, pero el libro de verdad me pareció muy, muy malo. Para los que no lo hayan leído, es un libro muy cortito que tiene como ciertos conceptos o ciertas frases en el cual Sun Tzu le da consejos a las personas que participan en la guerra, a los militares, a los pues jefes y comandantes de los ejércitos, pero debo decirles que las recomendaciones y los consejos se me hicieron muy pero muy sencillos y yo no sentí que tengamos que leer un libro para esto. Por ejemplo, uno que recuerdo mucho es uno que decía, si tus soldados están muy cansados, si tú mismo estás muy cansado, pues no pelees. O si estás en una situación de desventaja en la que tienes menos personas, pues no pelees o no empieces la pelea. Si estás en un lugar donde obviamente estás en desventaja, ya sea porque, no sé, hay mucha agua, la tierra no está muy sólida, porque tal vez estás abajo y los otros tienen ventaja con altitud, pues no te metas ahí o no busques iniciar el combate. Y yo digo, no, pues muchísimas gracias, Sun Tzu, de verdad nunca se me hubiera ocurrido que si estoy cansada, hambrienta y sedienta, no deba de pelear. Digo, gracias por el dato, no sé qué hubiera hecho sin ti. No les voy a dar más detalles ni quiero entrar a profundidad porque la verdad es que no siento que este libro tenga mucha profundidad, no creo que tenga algo que no sea obvio a primera vista o que no parezca bastante, pues, claro. Y bueno, no entiendo por qué este libro es tan famoso. Si alguien lo ha leído y me quiere comentar un poquito de qué le pareció, si ustedes también lo consideraron como yo algo muy obvio y innecesario, por favor déjenmelo aquí. O si creen que me perdí algo y que tal vez la traducción que leí era mala, también déjenmelo por acá. En el puesto número 4 les tengo un libro que se llama
El susurro de la mujer ballena de Alonso Cueto. Este fue un libro que alguien me recomendó aquí en el canal y la verdad es que lo siento mucho, persona que me lo recomendó, pero este libro no me gustó para nada. Nos cuenta la historia de una mujer más o menos como de 35, 40 años que un día va en un avión y se encuentra con una compañera de su infancia. No sabemos exactamente quién o qué, ni sabemos por qué no se habían visto en muchísimo tiempo. Y como les digo, nuestra protagonista tiene ahí una actitud muy rara con ella y toda la obra va sobre esta, pues, razón o este secreto que esconde y la razón por la cual ya no se llevaba mucho con esta mujer. Y esa es básicamente la historia, ¿no? Es tratar de llegar al punto de saber qué fue exactamente lo que pasó y por qué estas dos mujeres se distanciaron, pero no me cayó bien ninguna de las protagonistas, las dos siento que estaban mal construidas, no siento que solo eran personajes detestables, sino que no están bien construidas y ya al final cuando se devela un poco qué fue lo que pasó, la verdad es que no me convenció la historia. Se me hizo una historia medio aburrida, sin sentido, con personajes que no me caían bien y sí, es un libro que no les recomiendo. En el puesto número 3 les tengo un libro que se llama Evil Plants de Hugh MacLeod. Este es un libro que leí porque también ya había leído otra obra del autor en donde hablaba un poco de creatividad y la verdad es que su libro pasado me gustó, no me había encantado, pero se me había hecho interesante la forma en que planteaba algunas cosas, cómo hablaba sobre la creatividad y cuestiones así. Entonces vi que tenía este libro y dije, bueno, déjame leerlo. Y oh, cómo me arrepentí de haberlo leído. La verdad es que este libro creo que debí de haber dejado de leerlo como a la tercera parte o incluso antes, pero soy una persona muy terca y me obligué a terminarlo. De buenas que era un libro relativamente corto, aunque se me hizo eterno. Y en este libro lo que el autor intenta es motivar a la gente a buscar algo que los haga sentir bien y algo que los haga cambiar el mundo para bien, aunque él le denomina los planes malos o malévolos. En realidad, la idea del libro es eso, pero lo que no me gustó de este libro es que el autor cree que para hacer el bien y para sentirte libre y pleno y demás, tú tienes que dejar de trabajar o de tener un trabajo fijo. Y esta idea que mucha gente ahorita siento que en los blogs y en las redes sociales se la pasa promulgando de sí, hazte tu propio jefe y deja tu trabajo de 9 a 5 y busca algo más y sé artista y haz lo que tú quieres y demás. A pesar de que siento que para algunas personas sí puede funcionar y sí es conveniente, creo que no es la forma en la que puede vivir la mayoría de la gente y incluso si la mayoría de la gente lograra hacerlo, pues yo me pregunto qué pasaría con los otros trabajos, ¿no? Entonces, me preocupa un poco la forma en la que algunos autores hablan sobre esto y en particular este autor siento que lo trataba todo como si no estás haciendo las cosas de manera independiente, entonces estás mal. Y no me gustó mucho esa postura que toman. No me agradó la forma en la que hablaba de los empleados, de los trabajos y en sí en la forma en la que demeritaba también muchas otras actividades. Y al final siento que también era mucho bluff, o sea, él decía, sí, hazlo y atrévete y no sé qué, pero nunca da consejos prácticos, no habla mucho de los riesgos que se corren. Y es un libro también, como les digo, visto desde una perspectiva, siento yo, muy privilegiada, que no necesariamente aplica para todo el mundo y que no es empática con la mayoría de las personas. Entonces, se me hizo un libro muy, no sé, insufrible y ojalá que no lo lean. En el puesto número 2 les tengo una novela gráfica que se llama Sabrina de Nick Darnso. Esta novela gráfica también creo que es muy mala. Y miren, el año pasado leí muchas, pero muchas novelas gráficas, muchas de ellas son muy buenas, algunas se colaron a mi top de mejores lecturas, algunas de verdad las recomiendo mucho, aunque no les he hablado mucho de ellas, yo espero pronto hacerles reseñas, pero esta novela en particular es muy, muy mala. Nos cuenta la historia de Sabrina, que es una mujer que desaparece y parece que su novio o su pareja pues está en un shock porque no saben exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Si desapareció por cuenta propia o si la desaparecieron o si está secuestrada, nadie sabe exactamente qué pasó. Entonces hasta ahí la historia pues va bien, pero de repente esta, como les digo, expareja se va a vivir con un amigo o una persona que conocía que es militar y mezclan la historia de este militar con la de esta expareja y también con otras personas que conocían a Sabrina. Y el libro simplemente nos cuenta qué pasa unos días, semanas y no sé si hasta meses después de la desaparición de Sabrina. Y es una novela que siento que no me aportó nada y que
básicamente hace como unas críticas a la forma en la que las noticias y las redes sociales funcionan y cómo hacen que las personas de repente tomen unas ideas extremistas, pero en sí la historia en sí de los personajes, de qué pasaba con ellos, de cómo eran sus vidas, no me gustaron. Tampoco me gustó mucho el arte de este libro, que yo sé que hay muchos estilos y que tal vez a algunos les pueda gustar, pero se me hizo un arte no muy bien hecho y en sí hasta las viñetas en donde se mostraban los textos y los diálogos se me hizo que no estaban bien organizadas. Entonces no les recomiendo esta novela. Se me hizo mala, siento que no tiene sentido, no le encontré el fin, el diseño gráfico no se me hizo muy bueno y sí, no se las recomiendo. Y para concluir este top y ganarme todos los dislikes, en esta ocasión les vengo a hablar de una de las peores novelas que he leído en mi vida. Probablemente, creo que sí, creo que es la peor cosa que he leído en mi vida y es Evangelion de Yoshiyuki Sadamoto. El manga, únicamente me estoy enfocando en el manga porque sé que hay películas y series y animes y demás, pero yo únicamente me voy a enfocar en el manga y me parece una obra muy, pero muy mal hecha. Y bueno, les cuento brevemente que Evangelion nos cuenta la historia de un mundo, pues no sé, alterno, futurista, como quieran verlo, en el cual hay un riesgo porque aparecen unos ángeles que son como una especie de robots gigantes, parecen así como Transformers, y para combatirlos se crean unos robots gigantes que se llaman Evas y estos robots solo pueden ser manejados por ciertos tipos de personas que generalmente son unos niños muy jóvenes. Y la historia se enfoca principalmente en uno de los niños que conduce el EVA. También hay algunos otros niños, o bueno, niñas que también los manejan. Y también hay varias personas involucradas que son los que les dan el mantenimiento a las máquinas y que también controlan pues todo lo que está pasando alrededor. Bueno, esa es la historia en general, pero la verdad es que el libro siento que no tiene mucho chiste. En mi opinión personal, este libro no tiene pies ni cabeza. Hay muchísimas razones por las que no me gustó este manga y les quiero comentar algunas de las principales. Una de ellas es que siento que los personajes no tienen personalidad. Siento que son personajes que simplemente están como que medios tristes o tienen una personalidad muy definida que no necesariamente muestra como que esta variación o esta diversidad que nosotros percibimos en las personas reales. Se me dieron personajes que también no tienen una historia muy buena cuando finalmente ya se nos cuenta un poquito de por qué es que se comportan de X o Y manera. A mí la verdad es que no me convenció la historia que dieron. Además de esto, vemos que en la historia no hay una cuestión temporal muy bien trabajada. Por ejemplo, pasa en múltiples ocasiones de que los niños van y pelean y están literalmente casi muertos y al día siguiente van a la escuela como si no hubiera pasado nada, lo que no tiene ningún sentido considerando la historia y lo que había pasado literalmente horas antes. También en muchas ocasiones siento que todo es extremadamente conveniente en esta historia porque pasan cosas y literalmente a los 2 minutos ya todo el mundo está listo y preparado cuando no tiene ningún sentido porque en la vida real uno no está preparado así de rápidamente. Y esto incluso pasa en una ocasión en donde llega uno de los ángeles y empieza a hacer daño y casi casi calculan las horas y los minutos que se va a tardar y es justo lo que necesitan para hacer toda la planeación que requieren. Entonces les digo, es un libro que me pareció muy mal hecho, que tratan de pues arreglar como que cualquier problema con cosas que no tienen mucho sentido o que no demuestran que haya mucha planeación de historia atrás y eso me daba muchísimo coraje. Por otro lado, también quiero mencionar que en este manga sexualizan muchísimo a dos chavitas, como les digo, son más o menos de entre 12 y 14 años y yo entiendo que usaban ciertos trajes que por tal vez propiedades necesarias para el combate, pues tenían que usar esos trajes muy ceñidos al cuerpo, pero las poses que utilizaban las protagonistas me parecían totalmente innecesarias, eran poses muy sexualizadas que no tenían razón de ser. Además de esto, como les digo, hay muchas problemáticas en cuestión de historia, de personajes, de hasta espacios temporales y este libro se me hizo que tenía muchísimos Deus Ex Machina. A lo largo de la historia hay muchísimos casos en donde ya vemos que los protagonistas están en una situación muy complicada y siempre llega algo así sacado de la manga que no tiene ninguna explicación ni sentido para salvarlos y rescatarlos. Y miren, yo sé que es un manga, yo sé que es una historia de ficción y todo, pero es tan constante y tan poco creíble que ya no se las compro. O sea, hay muchos mangas que yo he leído en donde sí vemos Deus Ex Machina, pero es de vez en cuando, ¿no? Y aquí son constantes.
Y para concluir, les debo de mencionar que esta historia no explica muchísimas cosas y no es que uno le tenga que pensar y deba de buscar algo que el autor nos quería transmitir. Es que genuinamente falta información y no la dan y no la explican. Entonces, me estresa mucho porque siento que mucha gente se está haciendo teorías, pero en realidad aquí no hay información suficiente para que uno pueda interpretarla, ¿no? Entonces, es un libro que me disgustó por muchísimas razones. Si hubiera sido solo una cosa que estuviera mal, pues lo hubiera dicho, ok, está bien, pero son tantas cosas, como les digo, los personajes están mal hechos, la cuestión temporal está muy mal trabajada, en sí el arte no se me hizo tampoco muy espectacular, los personajes más o menos, pero en sí lo de atrás y la escenografía y el ambiente no me gustó muchísimo. Por el otro lado, también está lleno y playado de Deus Ex Machina, que nos tratan de corregir algunas cosas que ellos mismos no hicieron ni planearon bien en la historia. Además sexualizan a niñas y por el otro lado, como les digo, la historia no tiene explicación. No busquen una explicación porque no la hay. O sea, de verdad no la hay. Ya sé que mucha gente tiene teorías sobre trasfondos y cuestiones filosóficas y demás, pero al menos en el manga yo siento que no están y si están, están muy mal hechas. Entonces, bueno, miren, antes de que me desgaste, yo creo que eventualmente les haré un video exclusivamente de Evangelion y pues sí, si les gusta Evangelion, no me odien. Yo sé que esta serie y este manga tiene demasiados fans, así que perdón, pero honestamente me parece una cosa muy mal hecha. Muy, pero muy mal hecha. Y bueno, ese fue mi top de peores lecturas del 2020. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan, qué leyeron, qué les gustó y qué no les gustó. Si han leído alguna de las obras que leí, me encantaría también que me comenten qué opinaron al respecto. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, recomendación o precaución pueden dejarla por acá. Si les gustó este video, no olviden compartir o dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.